Ya iba siendo hora de que hablásemos de Club Atlético Osasuna, no solo por lo que está haciendo esta temporada, sino por lo que está haciendo este proyecto que ha cambiado de capitán de barco, pero que sigue muy a flote. ¿Qué pasa, pizarritas? Bueno, hoy tenemos que hablar de Club Atlético Osasuna, no solo por lo que está haciendo esta temporada, como decía, sino por el proyecto en general. Y para hablar del proyecto de Osasuna, pues me he traído a un buen amigo, al que me habían recomendado muchos tuiteros rojillos, al que comencé a seguir y la verdad es que me encanta su contenido, así que Rubén Díez, bienvenido aquí a Pizarritas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estamos? Todo muy bien. ¿Tú Tenía qué muchas tal? ganas de charlar contigo para, por un lado, recomendar el contenido que haces en Osasuna 1920, canal de YouTube, y también lo que haces en Twitter con esos hilos fantásticos de análisis, por si hay algún rojillo que todavía no te conoce, que ya me parecería mal. Pero por otro lado también quería que estuvieses aquí con nosotros para hablar un poquito de un club que ya lo sabes tú bien, yo le tengo mucho cariño, siempre me ha tratado muy bien y me da mucho gusto hablar de Osasuna porque normalmente siempre hablamos bien, porque es un club coherente, bien trabajado, con una identidad definida y que nos genera pocos líos, no como otros clubes, por ejemplo el Valencia, de que cuando hablamos, pues los pobres pues siempre tienen noticias negativas que contarnos. Sí, sí, precisamente lo que dices, Miguel, que Twitter rojillo también te tiene muchísimo cariño y de hecho en estas navidades he visto un montón de tuiteros de Osasuna que subían ese regalo de Navidad con tu libro y eso también yo creo que habla del cariño que te tenemos a ti o a la pizarra y a Nahuel y Adri también, que aunque no estén aquí, Se pues agradece. les tenemos mucho cariño. Yo, como suelo decir, espero que ese cariño, cuando las cosas no vayan tan bien y nosotros dejemos de hablar tan bien de Osasuna, se mantenga, pero creo que en vuestro caso va a ser así. Lo de verdad que hay veces que, bueno, esto fluctúa, ¿no? Porque el fútbol, por suerte, no es siempre lineal y muchas veces las cosas van bien, pero otras se tuercen. Este verano, Rubén, yo ya hice una editorial, ¿no? Sobre lo que para mí suponía el proyecto de Osasuna, la presencia de Braulio, el trabajo de esa dirección deportiva y cómo había compensado un momento crítico, lo que podía ser un punto de inflexión absolutamente negativo, como era la marcha de Yagoba Arrasate. O sea, todos teníamos muy identificado a este equipo y a este proyecto con la cara, con el saber estar, con la identidad, con la filosofía, con el estilo, con la normalidad también de Yagoba Arrasate, esa apuesta, por supuesto, también por la cantera, por Tajonar. Y pensábamos, la verdad, Rubén, que cuando se marchase Yagoba, pues podía haber un problema mayúsculo. Y no lo está habiendo. Y no es por quitarle mérito ni mucho menos a Yagoba, que por supuesto que lo tenía y hay que ver cómo lo está haciendo en el Real Club Deportivo Mallorca a la perfección, sino por hablar de la fortaleza del proyecto, que se ha ido el capitán de la embarcación y aún así, como digo, el barco no es que vaya a flote, es que está llegando constantemente puntual a destino. Yo creo que precisamente es lo que tú dices, que habla muy bien de la dirección deportiva, porque precisamente es que era un año para nosotros complicadísimo en cuanto a se va el capitán del barco, que además aquí en Pamplona, pues ya sabemos lo que ha significado Sí. Yagoba también para el osasunismo y para Navarra y para Pamplona. Y ya no solo esto, sino que también veníamos de un año donde, bueno, pues el fútbol de Osasuna no estaba siendo tampoco muy brillante, Sí. donde tampoco se habían sacado resultados muy importantes. Daba la sensación de que ibas un poco a remolque y Sí. claro, se te va el capitán del barco y con un verano donde, bueno, pues podías esperar que llegasen incorporaciones, pero la realidad es que Osasuna tampoco tiene el potencial económico como para haber fichado a este Brian Zaragoza, que nadie se lo esperaba, que luego hablaremos también Sí. del trabajo de Braulio. Y ostras, yo creo que Osasuna tenía una base muy complicada este año y te diría que nadie daba dos duros por estar donde estamos en enero, ¿eh, Miguel? No, 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 porque al final, a falta del partido, bueno, de hoy, para todos los aficionados que estén viendo este vídeo, que nosotros estamos grabando con algún día de margen, evidentemente, a falta del partido de hoy ante el Atlético de Madrid, con ese calendario que está un poquito asimétrico en estos momentos, Osasuna está décimo, nunca ha mirado para atrás en lo que va de liga, de hecho ha estado en varias jornadas en puestos europeos. ¿Qué nota le pondrías tú? Y no te estoy pidiendo la nota a Vicente Moreno, que ahora hablamos de Vicente Moreno, por supuesto, sino la nota que pones a Club Atlético Osasuna en general en estos primeros 6 meses sin Yagoba Arrasate.
Pregunta complicada, ¿eh? Porque yo te diría que hasta hace un mes y medio yo creo que rondaba el sobresaliente, Sí. ¿no? Claro, es que estábamos en puestos europeos, veníamos de donde veníamos y el contexto era que nadie esperaba estar donde estábamos. Pero este último mes yo creo que en cuanto a juego ha bajado un poco, en cuanto a determinados jugadores que tenían que dar un paso adelante no lo están dando. Y esto ya, pues no sé si tiene que ver mucho con Vicente o con la planificación de plantilla, pero yo creo que tiene que rondar más cerca del notable, Sí. un 7, 7,5, que no el sobresaliente, de momento, ¿eh, Miguel? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A ver, yo Rubén, desde fuera, siempre que digo esto, muchas veces molesta a los clubes porque parece que se les está haciendo de menos, pero yo creo que había dos equipos que estaban sobrepuntuando un poquito en lo que es el arranque de liga. Me parece que esto ha sucedido con el Sevilla, de García Pimienta, y creo que pasó un poquito en las primeras jornadas con Osasuna. O sea, partidos que podían haber quedado en empate perfectamente, pues lo terminas ganando, ¿no? O partidos que podías haber perdido, rascas un puntito. Esto es lejos de O ser incluso a Noeta, que ganas en Anoeta. Anoeta, Eh, y aquí contra el Barcelona lo mismo, son puntos que realmente exactamente. no cuentas con ellos. Claro, porque no hay que quitarle ningún mérito a la victoria de Osasuna, por ejemplo, ante el FC Barcelona, pero tiene un puntito de azaroso que justo sea el día en el que Flick decide hacer una rotación La masiva. rotación. Eso ya depende más del FC Barcelona y de Flick en este caso. Pero la clave es que esto es muy importante, o ha sido muy importante, Rubén, porque todo inicio de proyecto necesita este tipo de espaldarazos, este tipo de dinámicas positivas, ¿no? Porque si no, vas a hablar más de Yagoba que de Vicente Moreno, vas a hablar más de David García que de Enzo Boyomo, vas a hablar más de que Ezabde generaba mucho y quizás Brian Zaragoza no hubiera comenzado bien y no es lo mismo. Y sin embargo, no hemos hablado del pasado, hemos hablado permanentemente del presente y del futuro de Osasuna. En ese sentido, yo te quería preguntar por Vicente Moreno, porque nosotros cuando salió el nombre no nos ilusionó demasiado, te lo tengo que decir honestamente, Rubén. Sé que salió también el de Luis García Plaza, ahora fíjate dónde está Luis García Plaza, destituido, y el Alavés con problemas, pero a mí me hubiese ilusionado más el EGP que Vicente Moreno, que en su día incluso casi se sucedieron en Mallorca. Sin embargo, creo que el trabajo que ha hecho es muy bueno y que incluso ha conseguido ligeramente compensar ese gran debe que tenía en Primera División en su carrera, que es lo de puntuar fuera de casa, porque eso en Mallorca y en el Español le trajo por el camino de la amargura. Aquí con Vicente Moreno también llegó aquí en un momento dudoso, porque durante gran parte del verano se habló que podía ser Rubi Sí, ese entrenador que que a viniese mí aquí me a Osasuna. gustaba mucho, por cierto, ¿eh? Y aquí yo creo que esa idea que había en Pamplona era de, bueno, Rubi gusta porque tiene un fútbol un poquito más atractivo, Mm, porque, ilusionaba un poquito más. Y mm, cuando nos hicimos a la idea de que Rubi podía ser ese entrenador, de repente llegó Vicente. ¿Y qué pasa con Vicente? Que la última experiencia que teníamos en Primera División sí, con él había sido era mala. era la de Almería, que es que había sido malísima. Y luego tampoco era un entrenador que había acumulado pues varios años en Primera Mm, División, en un proyecto estable, y entonces generaba dudas, y ya no solo dudas por lo que habíamos visto de él, sino porque cuando llega aquí Vicente, en las primeras ruedas de prensa, tampoco habla mucho sobre el modelo de juego, sobre cómo va a utilizar a los jugadores, sino que habla mucho de construir en estos mm. Osasuna a través de la victoria. ¿Qué ha pasado? Es lo que ha hecho. Que ha construido con las victorias, más o menos merecidas, pero ha construido con las victorias. Mm, Y conforme ha ido avanzando esta temporada, yo creo que incluso hasta el fenómeno de la Dana, ¿no? Que le afectase a él directamente, yo creo que por nos ha supuesto. unido un poco más a él como figura personal, y luego pues Mm, con Brian Zaragoza, que se ha hecho un fútbol muy atractivo, que se han sacado en casa muchos puntos, que también cuando tú estás en el Sadar y ves las claro. victorias, ese sentimiento de, no es de pertenencia, ¿no? Sí, sí, De sí. estás en casa y ganas y con Vicente y con un fútbol atractivo. Yo creo que Vicente poco a poco nos ha ido Es ganando a que todos en esta primera vuelta. Es que hubiese sido Vicente, hubiese sido Rubi, quizás con el asterisco de Íñigo Pérez, que al final es alguien que ya conocía la casa, llenar el vacío que deja Yagoba es imposible en el corto plazo. Porque ni siquiera cuando Yagoba llega a Osasuna, Yagoba tampoco, entre comillas, es nadie. Para Club Atlético Osasuna me refiero. Pero claro, cuando se va, es todo.
¿no? Y eso es parte del proceso, del tiempo. Yo creo que Vicente Moreno en ese sentido ha sido inteligente. Creo que al final su modelo de juego puede ser algo diferente al de Yagoba, pero ha sido ciertamente continuista al principio, tocando alguna cosita en cuanto al esquema se refiere. Sobre todo, a mí me parece un paso importante. Bueno, con Yagoba había mucha versatilidad, ¿no? Hemos visto esquemas de 3 centrales, el 4-3-3, el 4-2-3-1. Con Vicente hemos visto a Aimar más asentado en el 10 y yo creo que era algo positivo, no tanto en el interior izquierdo, sino más en el 10, era algo positivo para que Aimar creciese, ¿no? Porque independientemente de cómo funcionasen los fichajes, tú lo has dicho, Rubén, el año pasado con Ante Budimir, fantástico, pero había varios jugadores como Catena o como Aimar a los que se pedía más y que tenían que dar un pasito adelante y yo creo que lo han dado. Dicho lo cual, aquí el mercado de Braulio ha sido importantísimo porque Enzo Boyomo es un atraco a mano armada, pero un atraco a mano armada, o sea, es que es así, o sea, problema del Real Valladolid y virtud, evidentemente, de Braulio, pero es que es un jugador que ya es barato en el momento en el que lo fichas. Abel Bretones. Y eso que Cata, a mí me dijo que no era la primera opción que tenían, Boyomo como primer recambio de central. O sea, la primera opción cómo ha salido la jugada. La primera opción era Paolo Maldini, entonces entiendo. Sí. Bueno, luego estaba Bretones, que al final es un jugador que ya destacaba mucho en segunda división y además que tenía parecía el perfil de lateral que en primera lo iba a hacer bien, que encajaba en el modelo de Osasuna, que siempre le da mucha prioridad a los carriles exteriores, a las bandas. Y por último, evidentemente, la joya de la corona, que yo creo que es, al final, da la sensación de que en los últimos 3 años hay un hilito que conecta tanto lo que era Osasuna con Yagoba como lo que es Osasuna con Braulio, que es el extremo izquierdo. Cuando estaba Ezabde, Osasuna podía aspirar a ciertas cosas y eso que yo creo que se sobrevaloró un poquito la temporada de Ezabde. No, la temporada, no digo la Copa fue fantástica. La temporada no fue lo que a veces se decía para ser extremo izquierdo titular en el Barça, que eso a mí me parecía exagerado. Se va Ezabde, no encuentra Osasuna ese reemplazo el año de la Conference, las cosas comienzan torcidas, se echa en falta a ese extremo y este año que se tiene a Brian Zaragoza, que es un jugador que a mí incluso me parece más especial que Ezabde, más fino en los espacios reducidos y que hace más cifras porque tiene más gol, pues te lleva a puestos europeos. ¿Qué sucede? Que cae lesionado y llega esa mala racha. Por eso, no sé si ahora con la recuperación de Brian Zaragoza Osasuna va a volver a puntuar a ritmo europeo, pero me parece muy evidente que es el jugador que va marcando el techo, no el suelo competitivo, pero sí el techo de este Club Atlético Osasuna en los últimos años. Mira, Miguel, yo en esto estoy totalmente de acuerdo contigo que esa figura de extremo izquierdo es la que a Osasuna le está haciendo competir, pues, o pensar en que puede competir por llegar a Europa en algún momento de la temporada. Pero también hay otra realidad que es que el suelo competitivo, como dices tú, también es muy grande. Sí. Y cerca de Brian hay jugadores como Aimar Oroz que son jugadorazos y que están en el límite para dar un salto grande de calidad. Y a lo mejor tiene que ver también un poco con el modelo de juego y con qué perfiles se le rodea, porque Aimar, en cuanto ha tenido al lado a Brian Zaragoza o a Abde, es que ha lucido muchísimo más. Sí. A lo mejor no en números, pero sí en el número de participaciones y en el tipo de participaciones en los partidos. Entonces, aquí que hablábamos también de Vicente Moreno, ahora que Brian ha faltado durante un mes, era el momento para decir, vale, sabemos que esa figura diferencial que tiene que llegar de fuera, porque de momento en casa no la tenemos. Hombre, es que es muy complicado generar un futbolista claro, así. Claro, y que no todos los equipos lo tienen. No. Ahora que no tenemos esa figura, vamos a intentar darle la vuelta, porque también tenemos a un Raúl García de Haro que en segunda división dejó unos números espectaculares y que aquí se hizo una apuesta realmente económica por él, porque tiene unas condiciones, a mí me parece, un jugadorazo. Muy obvias, Que claro, es que está a la sombra de Budimir, pero ha tenido un mes Vicente Moreno para haber tocado alguna tecla, a lo mejor un doble punta que lo probó un día y que enseguida lo ha desechado, acercar a Aimar, a Raúl García de Haro y a Budimir. O sea, yo creo que ha tenido alternativas para ver si realmente Brian Zaragoza es simplemente un complemento que te ayude o es el complemento que necesitas sí o sí para. Es que aquí el problema que tienes es que Osasuna es un equipo que a mí cuando más me gusta es cuando genera por izquierda y luego ataca muy bien el lado débil por derecha, ya sea con el extremo que juega ahí, normalmente Rubén, ya sea con el lateral, que Jesús Areso es un futbolista con unos pulmones que, vamos, ya me gustaría a mí tener uno de ellos.
Pero necesita volcarse en ese perfil izquierdo, ¿no? Es ahí donde genera mucho con ese triángulo muchas veces que generan Aimar, Bretones y Brian. ¿Qué sucede? Que no solo no está Brian, sino que el sustituto no te ha podido cumplir. Yo esperaba bastante más de Quique Barja en general, la verdad, desde hace unos años. No ha podido dar ese pasito adelante. Arnaiz no creo ni que sea exactamente el tipo de jugador, ni que haya dado el nivel para pensar en ello. Y claro, ahí tú puedes buscar una alternativa. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Betis, que además fue el partido en el que se enfrentaron a Osasuna en el Sadar, que les faltaba Lo Celso y Isco, y prueba la doble punta, ¿no? Y le funcionó bien con Chimi y Vitor Roque. Quizás esto era lo que había que haber intentado, pero al mismo tiempo también puedes llegar a desnaturalizar un poco todo, porque si para sustituir a Brian ya metes un punta al lado de Budimir, que no sabemos si le puede venir bien o le puede venir mal. Yo lo que tengo claro es que solo... Mal. Claro. Le está viniendo mal. Es que solo le gusta estar solo. Justo, es que solo le va de maravilla. Hay delanteros que prefieren estar solo que acompañados. No mal acompañados, pero sí acompañados en general. Y luego desplazas a Aimar al perfil izquierdo y es como que no tienes... O sea, tienes 3 jugadores diferenciales, uno no lo tienes, al otro le molestas y al otro le tiras para una banda. Entonces es como igual cambiar demasiadas cosas. Y claro, ahí yo no sé tampoco si tienes mucho margen. O sea, yo creo que ahí, Rubén, es obvio que un conjunto como Osasuna, para aspirar a romper sus límites o superar expectativas, pues necesita un poquito de salud y necesita un poquito de continuidad. Y si a mí me dices que en la segunda vuelta tienes continuidad con las piezas clave, yo te digo que Osasuna puede estar ahí a la expectativa de un séptimo. Vamos a ver si octavo puesto, si los españoles lo hacen bien en competiciones europeas. Si Brian Zaragoza cae, pues Rubén, lo normal es que no esté. Pero al mismo tiempo, porque te digo que si Lamine Yamal se cae del Barça, lo normal es que el Barça no gane la Liga. Si se cae Julián Álvarez del Atlético de Madrid, al final estamos hablando de eso, ¿no? De que uno de los cracks es totalmente diferencial y en este caso es el que peor reemplazo tiene, porque incluso si cayese ante Budimir, que es un jugador que hay muchos equipos en zona europea que le darían el 9 encantados, pero tiene un buen sustituto como Raúl García de Haro. Brian no. Es que el año pasado, el mes que se lesiona a Budimir al final de temporada, que también Sí. Osasuna andaba que a ver si sacas puntos para ver si te vuelves a meter en esa mitad alta, Raúl García de Haro mete 4 goles en un mes. O sea, que es que realmente el reemplazo natural lo tienes. Y luego, mira, una cosa muy interesante de lo de Brian, ¿sabes quién es el equipo de la liga que más juega por el carril derecho? ¿Quién? Osasuna. ¡Sí! Y sorprende un montón ¡Ostras! porque gran parte de las acciones ofensivas vienen por el perfil izquierdo con Aimar, Abel Sí. o incluso Aimar, Juan y Brian, pero es un equipo muy atractivo porque junta mucho en derecha con Rubén, Moncayola y Areso, que muchas Sí. veces es el cebo para atraer, girar el juego y Qué una vez se interesante. generen más espacios, en izquierda Brian sea más diferencial. O sea que fíjate que tiene también esta parte de trabajo de Vicente Moreno de vale, mi factor diferencial está en izquierda, pero yo necesito generar otras relaciones en derecha para luego generar ventajas en izquierda. Totalmente. ¿Qué tiene que hacer mejor Osasuna en esta segunda vuelta? Independientemente del tema Brian, ¿vale? Pero ¿dónde ves margen de mejora? No sé si individual, colectivo, ¿por dónde lo tiras? Pues yo lo tiro mucho a que jugadores que no están teniendo protagonismo lo acaben teniendo porque tienen nivel. O sea, estamos hablando, Miguel, de un Moy Gómez, que Sí. fíjate qué irrupción tuvo en Caso Osasuna muy y tocho. poco a poco se ha ido diluyendo hasta tal punto que es un jugador que parece que no es útil ahora mismo en Sí. Osasuna. Pasa desapercibido cuando juega. Claro, y juega y pasa desapercibido y cuando necesitas a lo mejor en un tramo final un jugador que te pueda sostener al equipo con balón, tampoco lo Pero sacas porque no está al ahí nivel. donde le verías, porque con Moyo siempre he tenido la duda de dónde ubicarle, ¿no? Y siempre entre el falso extremo, media puntito tirado a banda, media punta, interior, siempre es un poco raro. ¿Le metes al lado del 5? ¿Le metes al lado del medio centro? ¿O dónde? Es que en este modelo de Vicente Moreno encaja o Moy Gómez o Aimar Oroz. O sea, son Claro, dos piezas que por tiene eso. que estar una u otra. Pero la pena es que no puedan complementarse, porque el año de Conference, muchísimos partidos, ambos eran los que estaban jugando como interiores. Y claro, es que Osasuna también tenía una alternativa diferente para atacar, porque podía atacar por pasillos interiores, porque son dos jugadores que se giran muy bien, que entran de segunda línea. Entonces, este es el punto que yo te digo de Vicente Moreno de, joder, es que tienes jugadores muy interesantes también en la plantilla que en un momento determinado te pueden dar un salto de nivel cuando tus figuras importantes te caigan. El día que se caiga Aimar Oroz, Moy Gómez hoy no está preparado para jugar al nivel que se le espera. Entonces, para esta segunda vuelta, el tema Moy Gómez, incluso Raúl García de Haro,
Pablo Ibáñez, que también fue muy importante en el tramo final el año pasado, ¿no? Pues que sean jugadores que puedan tener minutos de calidad en Osasuna. Y luego, a nivel colectivo, sí que tendría que pedirle esta parte de si Brian falla, el equipo se tiene que seguir sintiendo poderoso en transiciones, poderoso Sí. en área contraria, y que no dé esta sensación de vulnerabilidad y de equipo que le cuesta realmente sacar los puntos cuando le falta esa figura como Brian. Hay una pregunta. Yo parto de que a veces, esto ya es casi una reflexión vital, y humanista, podríamos decir, pero a veces no disfrutamos de lo que tenemos y parece que el disfrute solo llega con los objetivos, ¿no? O sea, hace poco teníamos una charla, Adri, Nahuel y yo, con Javier Aznar en el Hotel Jorge Juan, y Adri y Nahuel describían lo que es la felicidad para ellos, ¿no? Y Adri, por ejemplo, decía que para él la felicidad muchas veces es momentos pasados donde no creía haber sido tan feliz y que ahora lo recuerda con mucho cariño. ¿Qué pasa? Porque creo que no sabemos disfrutar del momento y no sabemos valorar lo que tenemos. ¿Por qué te estoy metiendo esta chapa? Porque creo que... Y creo que se hace, en Pamplona. Pero creo que el margen de crecimiento que tiene este proyecto es escaso. O sea, es escaso. O sea, hay un techo de cristal muy importante en términos de presupuesto y de dinero, de acceso a futbolistas y de límite salarial con los 6-7 equipos que se están peleando por Europa, que tú puedes ser ahí la gran alternativa, que yo creo que lo viene siendo en los últimos años, ser esa gran alternativa, pero es complicado hacer mejor las cosas de lo que ya se está haciendo. Creo que el margen de crecimiento que tiene este proyecto es difícil en ese sentido, pero precisamente porque hay que valorar lo que se está haciendo. O sea, Osasuna ya está, ¿cómo decirlo?, en su mejor versión. Ya está en su best case escenario. Porque, insisto, siempre proyectamos lo de crecer o decrecer, pero hay veces que es difícil crecer y que lo que hay que intentar es la estabilidad. Que sé que la rutina, la estabilidad, el equilibrio son conceptos poco sexys, ¿vale? Poco cool, pero que en este caso es que es el éxito. No sé cómo lo ves tú, cómo lo veis allí, pero desde fuera es que yo a veces digo, joder, a Osasuna le podemos pedir acercarse a Europa, pero ¿qué tiene que hacer más de lo que ya está haciendo? Es difícil. A veces también te digo, Rubén, tiene que caer uno de los de arriba porque haya una mala gestión como la del Sevilla o la del Valencia, porque si no es muy complicado. No, estamos hablando de que Osasuna crezca es un escenario muy complicado por todo lo que dices y principalmente porque es que a nivel económico no podemos competir contra equipos de la mitad baja de España. Estamos hablando ya a nivel económico. Lo que pasa es que, claro, cuando también tienes tantos años de lo que parece una estabilidad deportiva y económica Se quiere más. Muy grande y te estás viendo... Porque si esta estabilidad se hubiese correspondido en quedarte el 15, 14, 15, 14, 13, todavía yo creo que no estás para pensar en dar un salto. Pero cuando llevas tantos años, décimo, conference, décimo, un décimo, incluso este año te vuelves a ver otra vez con posibilidad de... yo creo que la ambición... la tenemos que tener. No, hay que tenerla. Porque además, te digo más, si no buscas crecer, decreces seguro. Esa era mi segunda frase que te iba a decir. Es que como nosotros no pensemos en crecer, hay equipos de abajo que tienen mucho más motor económico, que tienen canteras muy buenas, que son equipos históricos que tarde o temprano, como el Sevilla, van a ir hacia arriba. Y como tú no te subas al carro, lo más seguro es que en cuestión de años te acabes dando la torta. Rubén, que te la puedes seguir dando, ¿eh? ¿Dónde está el margen de crecimiento? Porque a mí la única opción que se me ocurre, evidentemente, es tajonar. Pero también Tajonar vive una encrucijada permanente y obvia y que vosotros tenéis muy presente, pues que Tajonar es muy golosa y estáis rodeados de muchos gigantes, uno de ellos el Athletic Club, al que le gusta pescar en Tajonar y que es difícil luchar contra esto, pero al mismo tiempo también te digo, Rubén, que me parece ahora mucho más sencillo para Braulio, para Cata, para los profesionales que hay en la cantera rojilla, convencer a un chico y a su familia de que se queden en Osasuna que hace 10 años. Ahora es mucho más sencillo. Y eso te lo ha dado la estabilidad e incluso los ejemplos positivos de éxito, ¿no? De tener ahí a un Aimar Oroz que dices, es que mira, es de los míos, está siendo estrella, ha sido campeón olímpico y a veces ha estado a la puerta de ir a la selección absoluta, que al final esto para un futbolista, igual para el aficionado no es tan importante. De hecho, hay muchos aficionados que prefieren que, y no me estoy metiendo en temas políticos, sino que prefieren no ir a la selección por un tema de que descansen.
pero el futbolista necesita saber que puedes crecer dentro de un club. Y yo creo que eso es Osasuna, ahora sí, se lo está ofreciendo a esos chicos. Claro, es que como tú dices, aquí la primera vía tiene que ser tajonar. De hecho, Yagoba el día que se va recalca la palabra tajonar, porque aquí yo creo que sentimos realmente que tenemos un valor muy grande y ahora Es si obvio. quieres hablaremos un poquito de unos nombres que también son interesantísimos y que los vamos a ver en la élite en seguramente muy poquitos años. Pero luego yo veo dos vías que sí que pueden ser realistas, que una es que realmente la dirección deportiva acierte con un fichaje estilo Boyomo, ¿no? Que lo fiches por 5 y que de repente Tengas en verano plusvalía. salga por 25 y te dé ese margen de crecimiento de hacer 1 o 2 fichajes de jóvenes promesas para, ¿no? Para seguir esa cadena de pues darle rendimiento al club, además sacarle rendimiento económico, que es un modelo que también puede ser válido y que en algún momento te puede valer. Es un modelo muy Real Sociedad en ese sentido. Eso es, en ese equipo estaba pensando. Y luego yo veo otra vía que es que se acierte con un entrenador de estos que en 2 años o 3 te lo ficha la Premier, un estilo Iraola, ¿no? Lo que creo que puede ser un Íñigo Pérez, ¿no? Un perfil de entrenador más metódico, más de un modelo de juego un poquito más exclusivo, que le dé una vuelta a Osasuna, incluso a los jugadores que vienen de tajonar y que te permita pues dar un salto ya no solo desde el bloque, que Osasuna ya sabemos que es un equipo competitivo con cualquier entrenador, sino que te dé pues un plus y que si no lo sumas con los fichajes, lo sumes con el entrenador. Me parece muy bien tirado, evidentemente. Ahí tenemos deberes para Braulio, para Cata y para el club, además que son muy pizarritas desde el presi, que muchas veces nos escucha. Rubén, para finalizar, tú lo has dicho, te voy a pedir 3 nombres que nosotros, para luego hacernos las de precisamente pizarritas en la Radio Nacional y de que sabemos mucho, tenemos que tener apuntados de tajonar para que cuando sean convocados o cuando vayan recibiendo oportunidades, oye, nos apuntemos ese tanto. Venga, te voy a ir de menos a más, o sea, de menos importante a más importante. Me encanta. El primero que te voy a dar es Unai Santos, ¿vale? Es un perfil de central que está jugando también de lateral izquierdo y de pivote defensivo. Y además, a mí lo que me fascina a este jugador es que era un jugador que era para el Subiza, que es el tercer filial, o sea, segundo filial de Osasuna, que está jugando en segunda red, y le han visto que es un jugador tan interesante de 19-20 años, que está jugando con el Promesas, teniendo muchísimo protagonismo y además jugando de lateral, de pivote y de central. O sea, como que es un jugador que te encaja en mucho, es muy polivalente y es muy perfil Osasuna, ¿vale? Miguel, este es el primero. Bien. Y ahora vamos con 2 de las grandes perlas de tajonar que además nos consta que el Athletic ha estado detrás de ellos y tenemos la fortuna de que de momento siguen en tajonar. Y si no te constase, también estarían detrás, ¿eh? O sea, conociendo a Mikel González, seguro. Sé que detrás andan. El primero es Anay Morales, ¿vale? Un jugador que todavía tiene edad de juvenil, que este año ha ido al Promesas y que está participando muchísimo. Perfil de extremo, es rapidísimo, súper hábil. Y a mí lo que más me fascina de este jugador es que con 18 años tiene una claridad para decidir en último tercio, Miguel. Qué bueno. Juega mucho por dentro, súper ágil, se gira, es una maravilla. De verdad, yo creo que va a ser futuro jugador de Osasuna. Me ha pintado precisamente, y dejo de aquí unir más a Osasuna y Athletic Club antes de que me funen, a Iker Muniain, por ese perfil de jugador que me estabas describiendo. Sí, pues muy de ese estilo y aquí la gran perla de tajonar, que además todos los osasunistas tenemos el foco puesto en él, es Asier Bonel, es jugador convocado con la selección española, sub-15, sub-17 está jugando ahora, es del 2008, Miguel, o sea, tiene 2008 empecé yo la carrera universitaria. Es que es muy fuerte. Tiene 16 años, lo mismo, se le hizo ficha del Subiza, que es el equipo de segunda federación, y está jugando con el Promesas también. O sea, un chaval de 16 años, que me parece que en primera red de 16 años están solo los Tony Fernández, los Dani Rodríguez, y me parece que el Celta tiene otro chaval de 16 años. Los elegidos. Es delantero y segurísimo que nos va a dar muchísimas alegrías en Osasuna, Miguel. Pues nos apuntamos estos 3 nombres y ojalá que sea así. Ojalá que esas alegrías lleguen en Osasuna, por supuesto que sí, porque nos gusta tener a un Osasuna fuerte en Primera División. Y además que yo lo digo siempre, a mí el Sadar y los partidos en el Sadar, luego fuera de casa igual, bueno, depende de temporadas, ¿no? Pero los partidos en el Sadar, sobre todo contra los grandes, eso a mí me parece patrimonio de la Liga. Y de hecho cuando Flick, en aquel partido que ya hemos recordado, rotó tanto, todo el mundo decía, es que Flick igual no
conoce. No conoce. Claro, igual el año que viene ya no rota tanto en el Sadar porque ya conoce cómo aprieta ese estadio y cómo aprieta este equipo y este club. Oye, Rubén, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Ya sabía que me lo iba a pasar bien, pero me lo he pasado todavía mejor. Joder, Miguel, el placer es mío. Mi cuadrilla va a estar encantadísima con escucharnos a ti y a mí juntos, que somos muy pizarritas. Y oye, para lo que quieras, Miguel, Pamplona es tu segunda casa. Lo sé, y eso que he estado 3 días y no he hecho noche ninguna de ellas porque solo he ido a trabajar, pero ya iré a disfrutar, que ya me han dicho que se come y se bebe bastante bien. Y a mí lo de comer y beber bastante bien, pues fíjate, Rubén, me gusta. Bueno, chicos, pizarritas, que espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, a seguir a Rubén tanto en Twitter como en el canal de YouTube. Dejamos los enlaces por aquí debajo. Y nada, a disfrutar del partido que hoy va a tener el Club Atlético Osasuna ante el Club Atlético de Madrid, que oye, no está nada mal, bien enrachado. Veremos si gafamos o no a Osasuna o si gafamos o no al Atlético de Madrid. Ya sabéis que algo terminará pasando.